Los documentos o archivos Excel se denominan libros y los libros tienen hojas. Cuando abrimos un archivo Excel, por defecto nos encontramos en una hoja y esta hoja lleva el nombre de hoja 1. Pero nosotros podemos agregar o insertar más hojas a nuestro libro, haciendo clic en este botón que tiene el signo más. Podemos hacerlo las veces que querramos y podemos ver que Excel automáticamente las va autonumerando. Otra forma de insertar una nueva hoja es hacer clic derecho sobre cualquier hoja y hacer clic en insertar. Luego seleccionar hoja de cálculo y presionar en aceptar o simplemente hacer doble clic sobre hoja de cálculo. Para eliminar una hoja debemos hacer clic derecho sobre la hoja que queremos eliminar y hacer clic en eliminar. Debemos tener mucho cuidado al momento de eliminar una hoja porque una vez que la eliminemos ya no la vamos a poder recuperar. También podemos cambiar el nombre de nuestras hojas. Por ejemplo, yo quiero cambiar el nombre a nuestra hoja que dice hoja 8 y me dirijo hacia esta y presiono clic derecho, cambiar nombre y puedo elegir ahora el nombre que yo quiera. Podemos bautizar esta hoja con el nombre de pizza, hamburguesa o el que nosotros querramos, pero esa no es la idea. La idea es que las hojas tengan un nombre semántico, que tenga sentido. Por ejemplo, si en esta hoja vamos a trabajar un presupuesto, entonces vamos a escribir presupuesto. Y presionamos Enter. Otra forma más rápida de cambiar el nombre a una hoja es simplemente haciendo doble clic sobre la hoja a la que le queremos cambiar el nombre. Por ejemplo, quiero cambiar el nombre a la hoja 5 y hago doble clic sobre esta. Y por ejemplo, en esta vamos a trabajar los gastos mensuales. Y presiono Enter. Es importante saber que cada hoja contiene su propia información. Es decir, la información que yo voy a tener en gastos mensuales no la voy a tener en presupuestos. Por ejemplo, si en gastos mensuales tengo gastos por servicios de agua por $100 y en presupuesto tengo presupuestado para la comida $300, vamos a ver que en ninguna de las dos se cruza la información. Cada una tiene su propia información. Ahora ustedes me preguntarán, ¿podemos trabajar desde una hoja con información que se encuentra en otra hoja? Por supuesto que sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por cierto, para saber en qué hoja nos encontramos actualmente, Excel nos brinda una ayuda visual pintando en negrita y subrayando la hoja activa. Y en ese formato es en el que se encuentra la hoja de gastos mensuales. Por eso es que nosotros sabemos que nos encontramos en esa hoja. Seleccionamos con el clic izquierdo la hoja 2. Y vemos que ahora esta hoja ha cambiado su formato. Si queremos mover una hoja de un lugar a otro, también podemos hacerlo. Por ejemplo, quiero mover la hoja 2, así que voy a hacer clic derecho sobre esta y voy a hacer clic en mover o copiar. Ahora nos aparece una ventana que nos pide indicar dónde es que queremos mover nuestra hoja. En primer lugar nos pide saber si queremos mover nuestra hoja dentro de nuestro mismo libro o en otro. Para este ejemplo vamos a dejar seleccionado el libro 1 porque vamos a mover nuestra hoja dentro de nuestro mismo libro. Ahora en el segundo cuadrante debemos indicar la posición y nos ofrece mover nuestra hoja antes de la hoja que seleccionemos en este cuadrante. También nos ofrece la opción de mover al final. Muy bien, seleccionemos entonces cualquiera de estas opciones. Yo para este ejemplo voy a seleccionar mover al final y voy a hacer clic en aceptar. Efectivamente podemos ver que nuestra hoja 2 se ha movido hacia el final. Pero en esa ventana también teníamos la opción de crear una copia, así que vamos a verla. Clic derecho, mover o copiar, y vamos a moverla antes de la hoja 3, pero creando una copia. Hagamos clic en aceptar y podemos ver que hemos creado una réplica de la hoja 2 y justamente posicionada antes de la hoja 3. También podemos observar que esta réplica no tiene exactamente el mismo nombre que nuestra hoja original. Y esto es porque Excel no te permite tener nombres duplicados en las hojas. Miren, si yo por ejemplo a la hoja 7 la quiero llamar presupuesto, Excel no me lo va a permitir porque me dice que ese nombre ya existe. Muy bien, presiono aceptar y presiono escape. Voy a dejarla con el nombre de hoja 7. Existe una forma mucho más fácil para mover las hojas. Por ejemplo, si yo quiero mover la hoja 7, hago clic izquierdo sobre esta sin soltar y la desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos ver que ahora aparece un triangulito negro con el que podemos indicar la posición donde queremos dejar esta hoja. Por ejemplo, yo quiero justamente acá, entre la hoja 3 y la hoja 4.
Muy bien. ¿Y si yo quisiera sacar una copia? Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero ahora presionando la tecla control sin soltar. Muy bien, presionamos la tecla control sin soltar y clic izquierdo sin soltar. Ahora nos aparece el mismo triangulito y yo, por ejemplo, quiero dejar esta hoja 7 entre las hojas presupuesto y hoja 2. Suelto y ahí aparece. Y así es como podemos mover o crear copias de nuestras hojas de forma rápida y sencilla. Ya sabemos que para navegar por las hojas podemos hacer clic izquierdo sobre cada una de estas, pero se puede dar el caso, por ejemplo, en el que la barra de desplazamiento ocupe mucho espacio y no logremos ver todas las hojas que tiene nuestro libro. En estos casos podemos ayudarnos de los botones de flecha que se encuentran en la esquina inferior izquierda y hacer clic sobre estos para ir navegando. Otra opción podría ser hacer clic derecho entre medio de estas dos flechitas. Y ahora nos aparece una ventana que nos permite seleccionar la hoja que queremos. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la réplica de la hoja 2. Puedo hacer clic sobre esta y hacer clic en aceptar o simplemente doble clic. También podemos ir navegando haciendo clic sobre los tres puntitos que se encuentran al final de nuestras hojas. Y así poder ir visualizando las hojas que no podíamos ver hace un momento. Existe también la posibilidad de pintar nuestras hojas. El hecho de pintar nuestras hojas nos ayuda a ubicar rápidamente de forma visual ciertas hojas de nuestro interés. Por ejemplo, vamos a cambiarle el color a nuestra hoja gastos mensuales y para eso vamos a hacer clic derecho sobre esta y vamos a posicionarnos sobre la opción color de pestaña y vamos a darle un color, por ejemplo, anaranjado. Muy bien. Ahora nuestra hoja gastos mensuales se encuentra con un color anaranjado y si yo selecciono otra hoja, vemos que sigue con ese color anaranjado, lo mantiene y para mí es mucho más fácil ubicar un color que un nombre. Así que cuando yo quiera dirigirme a mi hoja de gastos mensuales, simplemente voy a buscar ese color. También tenemos la opción de ocultar hojas. Por ejemplo, vamos a ocultar esta hoja 2 haciendo clic sobre esta y haciendo clic en ocultar. Vemos que ahora hemos ocultado esa hoja y si queremos volver a mostrarla tenemos que hacer clic derecho sobre cualquier hoja y hacer clic en mostrar. Ahora nos aparece una ventana que nos muestra todas las hojas que están ocultas. Así que seleccionamos la hoja oculta, hoja 2 y presionamos aceptar. Ahora sí, la tenemos a la vista nuevamente. La opción ocultar se utiliza para no dejar a la vista la información que no es relevante o que no es de utilidad para la persona que va a recibir este archivo. Para seleccionar varias hojas simultáneamente, ya sea porque queremos eliminarlas o por otro motivo, podemos hacerla de la siguiente manera. En este momento nos encontramos situados en la hoja 2 y queremos seleccionar, por ejemplo, la hoja 6. Entonces tenemos que presionar la tecla control sin soltar y luego seleccionar con el clic izquierdo la hoja 6. Ahora sí tenemos seleccionadas las dos hojas. Y yo simplemente podría hacer clic derecho sobre cualquiera de estas dos y eliminarlas. Muy bien. Para quitar la selección múltiple que tenemos en este momento, simplemente tenemos que hacer clic sobre cualquier otra hoja. Por ejemplo, esta. Y así, de una forma sencilla, hemos quitado esta selección. Así como la tecla control nos ayuda a seleccionar varias hojas, también nos ayuda la tecla shift. Pero con una diferencia, y es que la tecla Shift selecciona todo el rango. ¿Cómo así? Miren, en este momento nos encontramos situados en la réplica de la hoja 7 y voy a presionar la tecla Shift sin soltar y luego voy a seleccionar la hoja gastos mensuales. Fíjense lo que pasó, a diferencia de la tecla Control que nos ayudaba a seleccionar las hojas una por una, la tecla Shift selecciona todas las hojas consecutivas que estén en ese rango. Y es por eso que tenemos que tener cuidado al momento de decidir qué comando vamos a utilizar para seleccionar varias hojas.